¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados aprobó con 84 votos a favor la idea de legislar, o en general, que es técnicamente lo correcto, sobre la reforma de pensiones. 64 votos en contra, porque ya sabemos, fueron 84 a favor, 64 en contra, 3 abstenciones. El gobierno logró entonces un avance en uno de sus proyectos emblemáticos. Tras la extensa e intensísima sesión que comenzó a las 10 de la mañana, la sala aprobó en votación general la reforma previsional, evitando un revés, como fue con la reforma tributaria, ¿se acuerda? Porque cuando se niega la posibilidad de, o se reprueba en general, tiene que pasar un año para volver a reponer una ley, entonces no es menor esto, ¿no? Bueno, aquí no pasó eso. Va al Senado. Así que debido a esto es que pasa al Senado y tiene toda la oportunidad de una nueva tramitación, con cambios, con discusiones distintas. Es parte de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, con los votos de demócratas, PDG, amarillos e independientes, tras la aprobación de este proyecto, ahora continúa esta tramitación. Sin embargo, tiene un sin embargo, porque no es un triunfo del gobierno, porque uno de los acuerdos era aprobar el corazón de la reforma. Esto es un cascarón que tiene contenidos, la ley en general, y tiene capítulos. Bueno, ese es el corazón, los órganos que tiene, ¿no es cierto? Entre ellos, la distribución del 6% adicional en 3 puntos de capitalización individual y 3 puntos para reparto. Indicación que fue rechazada, y otras también. Varios capítulos fueron rechazados. Pueden ser repuestos, suponemos que después de una conversación con la oposición en el Senado. ¿Y por qué decimos que suponemos que en conversación? Porque el gobierno no tiene mayoría en el Senado y porque las comisiones de Trabajo y Hacienda en el Senado tendrá mayoría la oposición y presididas por la oposición. Presidir una comisión no es que tenga 2 votos, pero sí tiene la posibilidad de poner los ritmos de discusión. Entonces, hay más incentivos a negociar, a conversar, si queremos tener una reforma previsional. Si no, vámonos de vacaciones, ¿no? Pero suponemos que todos queremos tener mejores pensiones para largo. Vamos a la mesa de conversación. Y está con nosotros la invitada esta noche, es la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas. Senadora, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, muy buenas noches. Ustedes todavía no la ven, pero sí la miran, que no es lo mismo. O sea, no la ven, refiriendo que no tienen que votar, pero sí están viendo paso a paso, minuto a minuto, porque es parte también de la preparación de lo que les tocará a ustedes, y porque opinan, y porque los partidos están compuestos por parlamentarios en ambas cámaras. ¿Cómo vio lo de hoy día primero? Bueno, nosotros creo que tuvimos un importante rol como demócratas en lo que ha sido el trámite en esta reforma. Creo que hoy cumplimos la palabra que se había dado respecto de aprobar la idea de legislar, pero rechazar todo aquello que no es bueno de acuerdo a todos nuestros análisis. Nosotros venimos entregando, Matías, propuestas desde hace mucho tiempo. En agosto del año pasado le entregamos una propuesta formal al Ejecutivo donde hablábamos de que un 4.2% de la cotización nueva fuera a las cuentas de las y los trabajadores y un 1.8% fuera para solidaridad a través de un seguro de longevidad que permitiera, ¿no es cierto?, financiar la mayor expectativa de vida al acortar las tablas de mortalidad, que permite mejorar hoy las pensiones y no esperar 10, 15 años. Eso fue parte del debate que hubo en estos días. El grupo de parlamentarios demócratas son 6 diputados, 3 diputadas, 3 diputados. Estuvo aquí. Efectivamente, sí, cumplieron, ¿no es cierto?, con lo prometido, pese a la pequeñez de un diputado que hoy día la verdad es que llegó a insolencias máximas y que además es el presidente del partido del presidente de la República. Lo que nos parece que no está a tono con el objetivo de los parlamentarios y las parlamentarias, que es hacer legislaciones que le permitan a las personas mejorar su expectativa, y en este caso de pensiones. No, hay distintas miradas. A él le parece que su forma de votar es ayudar, las de ustedes creen... No, me refiero al emplazamiento por eso. Burdo y grosero. A partir de lo general, que todos los parlamentarios que están ahí están intentando mejorar las pensiones y sobre todo de los que hoy día tienen pensiones bajas. El camino puede ser distinto, pero lo que llamó mucho la atención fue la forma. El diputado Diego Ibáñez dijo, con cariño,
Diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de AFP Provida. A ver, ¿qué pasó ahí? No sé, tendría que preguntarle a él porque todos han visto que nosotros una y otra vez hemos dicho que aquí hay una etapa, que es la etapa de la Cámara de Diputados, que son los diputados y diputadas las que tienen que hablar y nosotros íbamos a respaldar lo que ellos hicieran. De hecho, puedes consultar con tus colegas, rechazamos muchas entrevistas del senador Walker y quien habla y dijimos que tenían que hablar con Miguel Ángel Calisto, que es el que lleva el tema sí, claro, en la Cámara de Diputados, y la jefa de bancadas, la diputada Joana Pérez, que ha tenido un comportamiento claro en esta materia. Entonces, no sé qué es lo que pretende el diputado Ibáñez con esto de iluminar a los y las diputadas. Y la acusación más de fondo, más allá de los epítetos y de la descalificación, lo que sostiene es que parlamentarios demócratas votaron en contra de indicaciones que ellos mismos habían hecho. ¿Por qué no nos aclaran ese punto? Mira, los parlamentarios de demócratas presentaron junto con los senadores de demócratas y la directiva de demócratas y los técnicos de demócratas una minuta clara y precisa en esta materia. 4.2 a las cuentas de las y los trabajadores, 1.8 a el financiamiento de un seguro de longevidad. ¿Para qué? Para que acortando las tablas de mortalidad se financiara la sobrevida. Y esa fue una indicación que también presentaron nuestros parlamentarios. Entonces, nos parece que es poco claro y es engañoso. Pero él dice que el diputado Ibáñez dice que su propuesta era 3.3. No, usted... la propuesta de los y las diputadas de demócratas en un documento y en una indicación presentada es 4.2 y 1.8. El 3 y 3 es una indicación que firman parte de los diputados nuestros frente a la negativa del gobierno a este 4.2 y 1.8 porque les dicen que esto es imposible. Y después el gobierno sale, ¿no es cierto?, con esta idea de que sí se va a acoger el rebajar las tablas de mortalidad y el seguro de longevidad en una fórmula que es bien distinta por lo demás a la que nosotros planteamos. Entonces, el diputado Ibáñez cuenta la mitad de la historia y no la cuenta entera. Y eso es lo grave. ¿Ustedes han congelado como partido las relaciones con Efectivamente, con el porque gobierno? Es el diputado Ibáñez, presidente del partido el presidente de la República, quien ha hecho estas afirmaciones insolentes y absolutamente fuera de todo contexto. ¿Pidieron que se retractara? ¿Ha recibido algún llamado? Ningún llamado, ninguna explicación, nada. Y nos parece que a ofensas públicas, disculpas públicas. ¿Y qué significa congelar relaciones de un partido? Eso, congelar relaciones con el gobierno. ¿De qué sirve tenerlas descongeladas? ¿Qué significa para explicarle a la gente? A ver, el gobierno necesita los votos de demócratas para avanzar en todos los proyectos. Si ustedes no van a dejar de votar algo que les parece bueno por esta situación. Pero va a ser porque nos parezca bueno y no porque conversemos con el gobierno. O sea, no van a conversar con el gobierno para llenarse. El gobierno tiene que, y se lo dijimos hoy día al ministro Elizalde, porque nos parece que es lo que corresponde cuando el presidente del partido, del presidente de la República, hace estas afirmaciones que nos parecen absolutamente fuera de todo contexto, de todo entendimiento. No puede ser que un diputado, que además preside el partido del presidente de la República, haga una afirmación de este nivel cuando había un compromiso firmado por nuestros parlamentarios. También puede ser que exigirle una descalificación, si se siente descalificada por el diputado Ibáñez. No, yo y los parlamentarios. Usted, y está bien, y claramente hay una pasada de revolución Hay una descalificación bastante objetiva, no es que sea arbitraria la interpretación. Pero una cosa es exigirle a él que se retracte, al partido que se retracte, pero al gobierno, porque el presidente de... La situación es muy ¿Con quién clara, se congeló la Matías. relación? El presidente del partido, del presidente de la República, ha hecho esta afirmación. Y nosotros le hemos dicho al gobierno, se lo han dicho los parlamentarios, además no fui yo, fueron los diputados, que mientras no haya una solicitud de disculpas de parte del diputado Ibáñez, no hay más relación formal con el gobierno. Y creo que hay que dimensionar la importancia de estas cosas. ¿Por qué? Porque aquí estábamos hablando de un proyecto que no es cualquier proyecto, es un proyecto importante para la ciudadanía. Aquí fíjate que fueron ellos, como diputados, los que votaron en contra de la idea de legislar en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y resulta que ahora no era válido siquiera pensarlo. No fue un tema entre nuestros diputados por lo demás. Ellos siempre dijeron que iban a votar a favor de la idea de legislar. Pero hay un emplazamiento del señor Ibáñez a nuestros diputados usando una afirmación completamente artera.
además respecto de alguien que no estaba ni siquiera en la sala, y si hubiese estado en la sala no le podía responder porque no soy diputada. Entonces me parece que tiene que haber un poquitito más de altura de miras cuando estamos discutiendo temas tan sensibles para la ciudadanía. Y nuestros diputados cumplieron con lo comprometido, aprobaron la idea de legislar y rechazaron todas aquellas materias en las que no hay una buena propuesta. ¿Qué se prevé en el Senado para ir al fondo y dejar esto de lado? Porque ya están planteadas los requerimientos, las dudas y esperando, me imagino, descongelar por el bien de cualquier proyecto las relaciones. Pero ¿qué viene ahora en este proyecto fundamentalmente que va al Senado? Mira, lo más importante en el Senado es que nosotros como Partido Demócrata vamos a continuar la línea que esbozaron nuestros diputados en la Cámara de Diputados. Vale decir, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos ya en la medida que el gobierno acoja los planteamientos que hemos hecho nosotros en una reforma tan importante para la ciudadanía. ¿Y cuáles son esas líneas rojas que se le llama a veces? ¿Con qué podrían concurrir con los votos ustedes? Aquí hay materias que tenemos que revisar, partiendo por, ¿no es cierto?, la distribución de esta cotización adicional. Si tú miras todo lo que han dicho los expertos, claramente estamos bajo la línea en lo que ocurre en los países, ¿no es cierto?, que tienen mejores sistemas de pensiones. Ahorramos poco. Ahorramos 10 y con esto, como mucho, ahorraríamos 16. A 16. Y que ya es poco respecto de OCDE, que ¿no se ahorra 18, incluso algunos 19. Efectivamente, muy buen resumen. Y si seguimos la fórmula del gobierno, serían 13. ¿Ya? Por lo tanto, claramente bajo lo que todos los países que lo están haciendo mejor indican hay que hacer. Segundo... Hay que decir una cosa. Las bajas pensiones de hoy son el fruto del poco ahorro, no porque a la gente no le guste ahorrar, eso es otro dato, gente porque o no tiene trabajo, o no tiene trabajo formal, mucha informalidad, o no tiene trabajo permanente, entonces eso es un problema. O sea, las deficiencias de nuestro sistema de pensiones hoy día se llama poco ahorro, por varias razones. Entre otras razones. Ahorro. Sí. Entre otras razones, claro, y una muy importante es poco ahorro. Claro. Entonces, primero, ver el monto de la cotización. Segundo, ver a dónde va esa cotización. Tercero, revisar la forma de calcular las pensiones. El tema de las tablas de mortalidad es un tema que nosotros venimos poniendo hace mucho tiempo. Tú te acordarás, ¿no es cierto?, cuántos años llevamos en esta pelea, pero al menos desde agosto del 2023 está puesta encima y formalmente. Y ahí nosotros creemos que una parte importante tiene que ir a las cuentas de las y los trabajadores del país y otra tiene que ir a solidaridad financiando un seguro de longevidad universal. No como tercera vía que presentaron, ¿no es cierto?, el PPD, en que es voluntario, solo para algunos, porque ahí no se cumple el objetivo de la seguridad social. Tercero, creo que es importante que discutamos el tema de la competencia en el sistema, que discutamos el tema de cómo se administra esto, el tema de la regulación en la industria, el tema de los actores. Ahí también hay una propuesta que ha hecho nuestra diputada Joana Pérez respecto de que entren las cooperativas, ¿no es cierto?, como actor real, sin la exigencia de que se conviertan en AFP porque ya dejan de ser cooperativas. Vale decir, es un tema muy importante. Que haya elección real. Aquí se están terminando los multifondos. Creemos que eso no es un tema que pueda pasar colado, tenemos que analizarlo. El tema de la capitalización individual y la solidaridad con plata ajena, porque aquí del 3 no iba al 3 a la cuenta individual, no, iba una parte. 70%. Y otra, ¿no es cierto?, iba a solidaridad. Intrageneracional. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer el listado de los temas y, de manera seria, sentarse, ¿no es cierto?, a conversar de los efectos que tiene esta reforma, sin descalificaciones personales. Porque cuando entramos en la descalificación personal, la verdad es que se acaban los argumentos. Son hartos los temas, pero como usted hace mucho rato viene hablando de las tablas de longevidad, ¿por qué no entramos a explicar exactamente qué es? Porque es uno de los elementos técnicos. Mire, este tema lo desarrollamos con un gran matemático, doctor en matemáticas, ex vicerrector de la Universidad de Chile, el doctor Patricio Basso, y todos los cálculos que hacíamos es que la expectativa de vida real en nuestro país es mucho menor que la que se usa en el cálculo de vida de los y las trabajadoras. ¿Para qué se usa ese cálculo de vida? Es importante. Para poder, ¿no es cierto?, decir, ok, tú tienes 100 pesos, si vas a vivir 80 yo me jubilo años... a los 65, voy al ahorro, el chanchito, tengo 100 pesos, tengo que hacerlo durar hasta donde yo viva, para que no se me acabe antes. Eso lo divido por la cantidad de años que yo voy a vivir según la estadística oficial. ¿No es cierto? Eso es. Y si yo digo que el promedio o la expectativa de los chilenos es vivir hasta los 100, y la verdad es que vivo hasta los 80, calculé la pensión hasta los 100, pero solo entonces lo dividí por más, 80, recibí menos y me sobró. Y eso sobró. Y eso va para los hijos, claro, ya la herencia.
Y uno dice, a ver, perdón, pero yo quería vivir bien esos Claro, 80 y no vivir más o menos esos 80. Entonces nosotros decimos, ok, acortemos la expectativa de vida a 85, que es lo que está ocurriendo en la realidad, y si una persona se pasa de 85 con este seguro de longevidad, ¿no es cierto?, financio esa sobrevida. Y con eso mejoramos hoy día las pensiones y no esperamos a 10, 15, 20 años más. Eso lo venimos sosteniendo hace mucho rato. Ahora se hizo una propuesta concreta con este 6% y se dijo, ok, 4,2 a las cuentas de las y los trabajadores y 1,8 a financiar este seguro. Pero, y se paga, es caro un seguro como este, ¿no? Porque si pasa mucha gente, como está aumentando la esperanza de vida de los chilenos, es caro. Claro, y tú no lo dejas fijo, sino que lo vas, ¿no es cierto?, recalculando a medida que van pasando los años. Y créeme que interesados para ese seguro va a haber. Entonces, discutamos las cosas con números, porque el gobierno, que es lo que nos había dicho hasta antes de que saliera con la fórmula esta del PPD, no hay interesados, no se financia, no es caro. Bueno, veamos cómo lo hacemos viable, pero pongamos los números encima de la mesa, porque no puede ser que valga para el Ejecutivo decir no es posible y no valga para nosotros sostener, ¿no es cierto?, que esto es posible en un mercado donde hay competencia, donde hay interesados, y te aseguro que si llamamos a licitaciones internacionales, más de alguno va a querer estar. Por último, el tema de la industria, ¿cómo esperan ustedes que quede? ¿Cuál sería el ideal para Demócratas? Mira, yo creo que aquí lo importante es... Hoy día la AFP capta el pago, lo administra el back office, invierte y después paga pensiones. Toda la línea la hace una AFP. ¿Cómo les gustaría a ustedes que quede? Exactamente. Y hay mucha discusión, ¿no es cierto?, respecto de que no hay competencia, de que es caro el precio, de que no es adecuado. Y aquí nuevamente lo que nosotros decimos, pongamos los números encima de la mesa y hagamos los ejercicios, porque no podemos equivocarnos. Esto no puede ser como el tema de educación, donde claramente hay un problema hoy día y esa política pública está con una tarjeta roja. No puede ser que nos equivoquemos como ocurrió en el pasado con el Transantiago, ¿no es cierto?, que tuvo N problemas y pagaron los costos al final la ciudadanía, no los pagó el que gobernaba y tomó la decisión. Y así podríamos empezar a enumerar una serie de situaciones donde se cometieron errores y los costos los pagaron las personas. Entonces, si aquí la afirmación es que hay que desintegrar, hay que separar, bueno, veamos cuáles son los modelos y si eso efectivamente es la solución al sistema. Pero no hagamos afirmaciones que después no vamos a ser capaces de sostener y que va a significar que es más caro esa solución que la que hoy día tenemos. A propósito que nos vamos, a propósito de ahorro, que decía que el ahorro es bajo, ahorramos 10%, no podemos pretender ahorrar mientras somos activos 10% para vivir todo el resto de la jubilación con cerca del 70%. Es muy bajo. ¿Cuánto era en el sistema previo a existencia de AFP del decreto 3.500? ¿Cuánto era el ahorro de los chilenos? Teníamos, Matías, más de 30 cajas. Algunas ahorraban 25, 26%, otras ahorraban un poco menos. Entonces, pero hasta el 20%. Menos de 20 creo que no. No. Y además, ojo, que algo también muy importante si poner no, encima de la mesa. Si tú no tenías 20 años de cotización, no tenías derecho a pensión. Aunque hubieses tenido 19 años y 11 meses. Entonces también es parte de la discusión. ¿Por qué? Porque en la casa nos están viendo muchas personas. Y esto me lo dicen en la junta de vecinos, en los talleres. Me dicen, no, senadora, trabajé toda mi vida. Me descontaron todos los años mi cotización para pensión y mi pensión es más baja que mi vecina que trabajó en la casa con sus hijos y recibe la pensión del Estado. Entonces también tiene que haber un reconocimiento al esfuerzo y al aporte. Y eso tiene que ver con, ¿no es cierto?, con la PGU. No puede ser superior a la que tengan. Solo era para poner el tema de la cantidad de ahorro, que hoy es 10% y anteriormente era 20%. Solamente para tener y además dimensión. Con exigencia de años de cotización, que es lo mismo que ocurre en los países de la OECD. Está muy bien. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti.
facturación electrónica, integración de bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en came.cl o en comercial@came.cl. Bueno, Argentina pasa por momentos de mucha tensión y hay que aclarar de qué tensión se habla. De tensión política, porque hoy fue la citación a un paro, al primer paro general que la CGT, que la general de gremios más amplia de la Argentina, como con paro general. Vamos a ver cómo anduvo eso, qué significó, cómo se puede leer, cómo lo enfrentó el gobierno, pero también cruza por un drama de seguridad que a veces es menos evidente, porque aquí hablamos mucho y seguimos la noticia argentina, lo seguimos en materia de pobreza, de inflación, de la política, porque es muy altisonante, pero hay también carteles, también hay crimen organizado y también hay mucha delincuencia en barrios importantes de grandes ciudades. También es un gran tema allí. Bueno, de hecho ayer, hace un par de días, anteayer, el lunes o martes por ahí, supimos de la muerte de Uma, una chica de 9 años, hija de un guardia de la ministra Bullrich, pero más allá de quien sea, es una chica que estaba en un auto con sus padres y recibió un balazo de tipos que querían sencillamente robarse un auto. En fin, es parte de lo que vamos a conversar con Luis Vicat, que es abogado y experto en seguridad. Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto escucharte. Bueno, Luis, lo que decía antes, que nosotros siempre estamos atentos a lo que ocurre en la Argentina, pero el foco está puesto en la política clásica, que tiene da mucha noticia y es muy tensa, y en la pobreza, y en los índices, y en la inflación. Pero los que lo seguimos un poco más profundamente sabemos que hay grandes carteles y grupos de crimen organizado. Por ejemplo, lo de Rosario es tremendo. Esto fue en Buenos Aires. Danos un panorama grueso de la seguridad en Argentina, por favor. Bueno, la seguridad en Argentina está pasando por una crisis. Y esta crisis deviene de un proceso de sinergia del espectro delictivo que lleva por lo menos 20 años. En los últimos 20 años ha habido distintos experimentos con respecto al combate a la inseguridad, algunos con más suerte, otros con menos, pero de todas maneras lo concreto es que hoy por hoy el 75% de la sociedad argentina sufre de estrés debido a la inseguridad. Es decir, la gente tiene miedo de salir a la calle, la calle se transformó en un territorio absolutamente hostil, porque además, siguiendo la bajada latinoamericana, esto es Guatemala, Honduras, El Salvador y demás, Brasil, hoy se mata para robar. Ya no se utiliza la violencia como instrumento, sino que se utiliza la violencia en sí misma. Esto es lo grave y lo que esperemos de que no se siga repitiendo, como en el caso de la niña Uma, que fue muerta en un caso absolutamente aleatorio, un robo al voleo, digamos. Ellos no sabían seguramente, yo no adhiero a las teorías conspiranoides, no sabían que era custodio de la ministra de Seguridad, vieron a una persona salir en un autito, la mujer cerrando el portón, él sabiendo que si era identificado como oficial policial seguramente iba a ser muerto, intenta una resistencia, un conato, y es tiroteado y allí muere su hija, a posteriori, ¿no? Horas después muere. Lo grave de esto es que no hay un operativo diseñado para mandar un mensaje a un ministro. No, es peor. La calle se ha transformado en un territorio liberado. Esto la gente lo sabe. La sensación subjetiva de inseguridad es muy grande. La objetiva también, la justicia está desbordada. Terminan de caratular una causa, entran 10 más. Y todo este panorama conspira contra la sociedad que se frustra, y esa frustración se canaliza en diversos tipos de agresiones. Tenemos una sociedad hoy muy violenta, además de la delincuencia, ¿no? Por supuesto. Y como tú decías, tenemos cárteles extranjeros también, tenemos el primer comando de la capital, Comando Vermelho, el cártel de Amambay de Paraguay, que ya han instalado, subsidiado algún tipo de colaboración en el territorio. Esto es lo más grave. Luis,
lo que narras tú de lo que tienen ustedes lo tenemos muchos países. Nosotros tenemos Tren de Aragua, tenemos, en fin, un montón de carteles en distintos lugares. Han subido también las cifras de homicidios. Hay también sensación de inseguridad en la población. En fin, es un panorama que se repite en varias partes. Lo que uno pudiera pensar es qué se está haciendo. Y la pregunta respecto a Argentina tiene una doble intención porque hay autoridades nuevas, pero no tan nuevas, sobre todo en seguridad. Patricia Bullrich ya estuvo en este cargo en el gobierno del presidente Macri y repite ahora. ¿Hay esperanzas de que una política, una autoridad como ella pueda hacer algún cambio? ¿Lo hizo antes en el gobierno del presidente Macri? Hizo algunas mejoras durante su primera gestión, pero ahora está privilegiando algo que es muy importante, que es la llave de la solución, que es la seguridad proactiva. De nada sirve la seguridad reactiva, es decir, que yo tenga un patrullero nuevo con 5 oficiales nombrados recientemente, si ya me mataron, porque ya el sistema fracasó. Entonces, la seguridad reactiva no es buena. La seguridad proactiva, que trabaja con inteligencia criminal preventiva, que es la llave de todo, es el conocimiento de las zonas complejas, las zonas calientes, la distribución de las bandas, quiénes las integran, y trabajar sobre esos nodos proto- y predelictuales antes que el delito se produzca. Este nivel estratégico de planificación hoy se está empezando a utilizar con funcionarios de primera línea, inclusive algunos tengo el gusto de conocerlos y tratarlos. Entonces, me parece que hay luz al final del túnel en ese sentido. Por supuesto, políticamente a 45 días ya le han hecho un paro al presidente, con lo cual se batió un récord en la historia. Es el primer presidente que tiene un paro general a los 45 días, que tuvo un 1% de acatamiento, o sea que realmente es casi subliminal el efecto que produjo, y afortunadamente, y creo que las políticas de seguridad van a seguir profundizándose. Ahora, también digamos que es inédito y es récord mundial. Usted dice que en 45 días le hagan un paro, puede ser cierto, pero también que un presidente que a la semana y media hace un paquete de medidas de cambio de más de 600 leyes, o sea, un cambio copernicano para el funcionamiento de una sociedad. Entonces, estímulo-reacción también. No que justifique alguna reacción de un paro, pero yo lo quiero entender así, es una reacción a lo que también hizo el presidente Milei. Totalmente, totalmente. Nos hace acordar a Nayib Bukele en Salvador, que con el apoyo de la Asamblea, en este caso en Salvador, en este caso está discutido en nuestro poder legislativo, se va a tratar el martes este proyecto ómnibus de 600 y pico de medidas que pisan algunos intereses o molestan algunos intereses que eran de alguna manera intocables. Esta es la primera vez que se encara ciertos sectores de privilegio que tenían un gran poder de la calle y un gran poder que hoy se aplicó el tratamiento antipiquete, el protocolo antipiquete del Ministerio de Seguridad, y afortunadamente no hubo mayores desmanes, no hubo mayores cortes de actividad, y la actividad siguió, y creo que fue el primer paro general, que de paro general ha tenido el nombre, porque en la práctica no fue tan así. Eso les iba a decir. ¿Cómo juega en lo que viene de la política, a su juicio, Luis, la convocatoria a un paro que estábamos acostumbrados, que los paros de la CGT eran esos paros monumentales que paraban el país, la imagen era impresionante, el país solo miraba eso y no pasaba nada más al lado, o al menos en la sensación? Y hoy día parecía que había argentinos de a pie, normales y corrientes, que habrían votado peronismo o no peronismo, o qué sé yo, lo que fuera, lo que cada uno quisiera, pero con un intento de hacer algo distinto. ¿Se vio eso en las calles? Se vio en las calles, se vio en los comercios, se vio de alguna manera en el trasvasamiento de masas de público. La actividad económica prácticamente fue afectada en un 1%. Desde ya vamos a tener las cifras oficiales. Las cifras de la oposición seguramente van a dar otros guarismos, pero de todas maneras... 800.000 personas, dice la oposición, 40.000 personas el gobierno. Exactamente, muy bien, perfecto. Esas son las cifras. Unos dicen 40.000, otros dicen 800.000, que no es nada en términos macro,
es una movilización nacional que en algunas ciudades intermedias ha tenido 50 personas, 60 personas, con 2 o 3 camiones de un determinado sindicato. Entonces, me parece que lo que hay acá es lo que en el gobierno de Macri no se hizo, que fue enfrentar ab initio, de entrada, digamos así, a ciertos poderes y además sincerar a la opinión pública la gravedad del estado que tiene en este momento el país a nivel macroeconómico para poder salir. ¿Y cómo puede afectar este paro, que a juicio suyo fallido, a juicio de la oposición exitoso, pero la realidad es la realidad y cada argentino se hará su juicio? ¿Cómo puede afectar a la tramitación legal de este DNU, de esta ley ómnibus, de este paquete enorme de cambios que se están discutiendo en el Congreso? Bueno, el primer efecto lo tenemos en que se pasó la discusión para el martes que viene. Va a ser una discusión encarnizada, seguramente habrá alianzas y no alianzas. Ahí el ministro del Interior intentó algún acercamiento a los sectores sindicales y luego fue desautorizado por el ala dura del gobierno y quedó la negociación allí en agua de borrajas. Pero seguramente se va a ir tratando de negociar para ir emprolijando, emparejando, para que este DNU pueda salir, o si no saldrá de otra manera, a través de otras medidas. Pero realmente si no tomamos medidas de fondo, va a ser más de lo mismo y vamos a tener el país que tuvimos los últimos 20 años, digamos, lindante al fracaso. ¿Y hay encuestas que indiquen cómo está el apoyo ciudadano al presidente Milei? Porque no toda la población tiene la sofisticación de decir, mire, la tendencia de la inflación fue 215 el año pasado y va a terminar en una hiperinflación de 3000%, entonces tenemos que tener paciencia. Eso es un análisis que lo hacen los técnicos, los sofisticados. La gente de la calle que no tiene con qué llevar a su casa, culpa al gobierno que está hoy en la Casa Rosada. Entonces, la luna de miel puede ser muy corta y no sería raro que así fuera. ¿Hay encuestas que indiquen cómo va eso? Bueno, hay varias encuestas, hay algunas, 6 economistas distintos nos están diciendo que los índices económicos van a tender a asentarse, a nivelarse. En algunos casos puntuales, como alquileres o el precio de la carne, se vio, la carne aumentó desaforadamente, la gente dejó de consumir y la carne tuvo que bajar de precio, por ejemplo. Esto es justamente el libre mercado, la libre oferta y demanda. Y de todas maneras, yo creo que en 3 meses más 4 lo que se dijo es tenemos que sufrir porque plata no hay, esta es la realidad, tenemos una situación económica, digamos, desesperante, si se quiere y se me permite el término. Esto opera también en contra del crecimiento del delito, porque la logística que tienen las fuerzas de seguridad también tiene un fin, así que el gobierno tendrá que hacer muchos esfuerzos y demostrar que está trabajando muy bien y que le da la importancia a la inseguridad que la inseguridad tiene. Y Luis Vicat, los planes sociales, que en principio sabemos, por lo que hemos leído, que sirvieron algunos de ellos para generar muchos abusos y filtraciones de recursos públicos a gente que no lo necesitaba o que no trabajaba o que no cumplía con los requisitos. Pero hay algunos que se ponen fanáticos y quieren cortar todos los planes sociales. Entonces, quiero saber cómo está eso para que efectivamente se focalice y se use los planes sociales a aquellas personas que lo necesitan. ¿Cómo ha operado la práctica del gobierno? Bueno, ha operado me parece que con sumo criterio. La ministra Petrovelo, en este caso, ha sido muy cauta. No nos olvidemos que esto ya viene de la gestión anterior, el tema de ir cortando cierto tipo de planes sociales que pertenecían a difuntos o pertenecían de pronto planes sociales a gente que vacacionaba en Cancún por modo aéreo y luego cobraba un plan social. Ese tipo de abusos se van a ir terminando. Los que justifiquen realmente la necesidad no se van a cortar. Esto es parte de una propaganda nefasta que tiende a confundir. Los planes sociales reales, los planes sociales necesarios, de hecho, los bonos inclusive de ayuda por esta inflación momentánea aparentemente que vamos a tener, ojalá así sea, van a continuar. En este momento se han decretado algunos movimientos políticos económicos para que los jubilados no pierdan los 120.000 pesos de la mínima, por ejemplo. Se han hecho aumentos en otros lugares también.
Me parece que en ese sentido se está trabajando con mucho criterio, con mucho cuidado, e inclusive en algunos casos de funcionarios de nivel se les ha pedido que no se hagan, digamos, eco del aumento, de este último aumento de salarios que va a haber, que hagan el sacrificio de no aumentarse, y por otra parte que reduzcan el personal de secretarías intermedias, lo cual me parece perfecto. Todo esto combinado puede llegar a ser absolutamente positivo. Esperemos que se aplique. Vamos a ver la paciencia de la gente que está sin comer. En Argentina, el 60 y pico % de los niños están bajo la línea de la pobreza, si no me equivoco en las cifras que he leído el último tiempo. 60 y algo. Es así. Entonces, es así. La paciencia no tiene ideología. Cuando un niño no tiene que comer, no hay equilibrio fiscal, no hay inflación que valga, ni hay planes o no planes. Hay que llegar Las revoluciones comienzan por el estómago, ¿no? Ya lo sabemos con la Revolución Rusa en 1917, en 1915. De todas maneras, el comunismo llegó a través de la falta de trigo, en su momento en Moscú, y la represión consiguiente cuando la gente famélica quiso ir sobre los depósitos de grano. Es cierto esto. Ojalá la carrera contra el tiempo sea positiva y deje llegar el tiempo suficiente como para nivelar y que el presidente, los precios. Y que el presidente, y eso me lo contestas tú para terminar, si va a tener el liderazgo suficiente para que aquellos funcionarios que entiendan qué es lo que ocurre en la calle, no en los libros de texto, que hay que flexibilizar algunas medidas que él tenía como este teórico economista de televisión, que es muy fácil en una cámara de decir algo. De hecho sí, coincido totalmente contigo, inclusive él ha tenido un programa en un canal donde yo tenía también mi propio programa, así que nos hemos cruzado en alguna oportunidad. No tenemos amistad, pero sí hemos tenido un diálogo y conozco su diario, y es verdad lo que tú dices. Cuidado con los halcones. Los halcones nunca son buenos en este tipo de políticas, y en este caso las palomas me parece que son lo ideal. Luis Vicat, abogado, experto en seguridad, analista político por lo que veo, un gusto conocerte y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. El gusto es mío, quedo a tus órdenes. Hasta siempre. Que esté muy bien. Buenas noches. Y encuentra el equilibrio perfecto entre la naturaleza y la ciudad sobre el Tank 300, un SUV 4x4 con lo mejor de los dos mundos. Ingresa a GWM, así.cl, gwm.cl, y descubre un todoterreno preparado, de lujo, inteligente, para super expectativas. Tank de Great Wall Motors. Hacemos una pausa y volvemos. De vuelta en Vía Pública, revisamos el portal de contenidos y noticias. Y miren la noticia que hay. Ricardo el Tigre Gareca. No es Careca. ¿Se acuerda de Careca que jugaba con Maradona en el Napoli, el brasileño? No, este es Gareca, el Tigre. Nuevo técnico de La Roja, ¿qué me dice usted? Fecha y hora de presentación. El Tigre viene de Perú, precedido por una estupenda campaña. En Perú lo adoraban. Pero hay que jugar con jugadores, no hay que jugar con técnicos. Y no le pidamos a Gareca lo que no van a hacer nuestros jugadores. Hace rato nuestro fútbol está en decadencia. Lástima decirlo, nos duele, pero es la verdad. No le podemos pedir magia, liderazgo, armar equipo. Pero si no es un plan desde abajo, con jugadores enfocados en el juego, no en las fotos, ni en la lecera, ni jugadores talentosos que cometan delitos, sino que haya disciplina, esfuerzo, trabajo, bueno, Gareca puede hacer maravilla. Y quién sabe si podemos volver a tener otra generación como la que tuvimos. Pero bueno, pensemos en positivo, Gareca nos puede llevar a volver a soñar con el fútbol. Ahí están los contenidos en 24horas.cl. Revisemos nuestro mundo del tiempo. Para Santiago, sol parejo, desde mañana jueves hasta el lunes. Temperaturas máximas, está todo igual prácticamente. 30, 31, 32 de máxima probable. Hoy día aquí en Santiago ni le digo lo que fue. Un calor tremendo.
Y habrá cielo despejado con mínimas de 14 o 15 grados. No hay variación, siguen los calores en esta región. Hace 2 décadas, Amy Winehouse cautivó al mundo con su video musical My Bed. Y este miércoles, en conmemoración de su 20º aniversario, sorprendió a los fanáticos con un lyric video único, revelando tomas inéditas del rodaje original. La celebración no termina ahí, porque la noticia del lyric video precede a la reedición del álbum debut de la gran Amy Winehouse, que murió lamentablemente, Frank, que llegará en forma con 2 vinilos el 2 de febrero a través de su página web oficial. En paralelo, el mundo se prepara para la tan esperada película biográfica Back to Black, programada para su estreno el 12 de abril del año en curso. Con la talentosísima Amy Winehouse, despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.